Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo año, a un nuevo curso de estudio. Estamos empezando ahora con Doctrina y Convenios. Y como siempre, estamos muy emocionados por las cosas que vamos a aprender en este nuevo año. Bueno, ya les dijimos feliz Navidad a todos la semana pasada, feliz año nuevo. Queremos empezar dando gracias a todas las personas que nos han acompañado el año pasado en el estudio y que están ahora con nosotros. Si esta es la primera vez que está viendo uno de estos videos, sea bienvenido. Yo soy Daniel Ampudia Lazo y esto sirve para acompañar su estudio semanal de Ben Siguen, ya sea en su estudio individual o su estudio familiar. No es un reemplazo a su clase, pero si por la pandemia mundial una persona no puede asistir a su clase, espero que esto les sirva para eso también. Y el curso de estudio de este año es Doctrina y Convenios, y vamos a empezar haciendo la aclaración necesaria. El libro se llama Doctrina, singular, y Convenios, plural. Muchas veces en la iglesia cometemos el error de llamarlo doctrinas y convenios, y es algo que se ha perpetuado por mucho tiempo. Muchas veces lo llamamos así. No es que sea un error terrible, no es que nos vayamos a ir a la condenación por llamarlo de esta manera, pero empezamos con la formalidad de aclarar que ese es el nombre del libro. Y me gustaría leer de la introducción del libro de Doctrina y Convenios algo de las razones y los propósitos. Y en casa, como siempre, el estudio debe ser leer todo y conversarlo en familia. Pero conmigo vamos a dedicarnos solamente en los dos primeros párrafos. Leo. Introducción. El libro de Doctrina y Convenios es una colección de revelaciones divinas y declaraciones inspiradas que se han dado para el establecimiento y la regulación del reino de Dios sobre la tierra en los días postreros. Aun cuando la mayor parte de las secciones se dirigen a miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mensajes, amonestaciones y exhortaciones son para el beneficio de todo el género humano y contienen una invitación a todas las personas, donde quiera que estén, a escuchar la voz del Señor Jesucristo, que les habla para su bienestar temporal y su salvación sempiterna. De este primer párrafo podemos obtener información valiosísima. La primera es que la declaración es que son revelaciones divinas y declaraciones inspiradas. Así que nosotros lo consideramos escritura sagrada. Y ya vamos a ver en el estudio de Doctrina y Convenios 1, ya mismito, por qué consideramos que esto es la voz de Dios. Ahora, segundo párrafo. La mayor parte de las revelaciones de esta recopilación se recibieron por medio de José Smith, hijo, el primer profeta y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Otras se expidieron por medio de algunos de sus sucesores en la presidencia. Véanse los encabezamientos de Doctrina y Convenios 135, 136 y 138, así como las declaraciones oficiales 1 y 2. Entonces, en su mayoría, lo que vamos a estudiar son las revelaciones de Dios dadas a través del primer profeta de esta dispensación, José Smith. Algo súper importante es que en el canon de las escrituras, los diferentes volúmenes de escrituras sagradas que tenemos, usualmente son una traducción. Fueron escritos por profetas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el Libro de Mormón y la Perla de Gran Precio, y eventualmente traducidos por profetas, en el caso del Libro de Mormón y la Perla de Gran Precio, para tenerlas en nuestro idioma. En el caso de Doctrina y Convenios, tenemos los escritos directamente al inglés y de ahí al español. Entonces tenemos una menor cadena de traducciones y por ende es una versión más pura. En el caso, por ejemplo, del Antiguo Testamento, pasamos de arameo a hebreo, a griego, a latín, a inglés y de ahí a español. Y como sabemos, muchas de estas traducciones no se hicieron necesariamente por profetas, sino por historiadores, especialistas, etc. Ahora, eso es lo que le da una calidad de relevancia particular al Libro de Mormón, que fue escrito por profetas
y luego traducido por José Smith el profeta, con un sabio propósito. Y todo el año pasado estudiamos lo especial que son estos escritos por causa de esa razón, son más puros. Ahora, Doctrina y Convenios es, por ese lado, mucho más en esencia puro, porque es directamente recibido por el profeta José y escrito en inglés y de ahí traducido al español. Inclusive, si nos queremos poner un poco más difíciles con el asunto, yo puedo aprender inglés y puedo leerlo directamente en inglés, con las palabras del profeta. Entonces es un tesoro tener esto con nosotros. Ahora, habiendo dicho todo eso, empecemos con la sección 1 de Doctrina y Convenios. Y es necesario aclarar que la sección 1 no es la primera revelación que se registra de la que recibió el profeta José. De hecho, ni siquiera es cercana a ser la primera. Sin embargo, se la presenta como la sección 1 y debe haber una razón para esto. Nosotros tenemos muchísimas revelaciones. Sin embargo, esta se la asigna como la primera para estudiar el libro. Entonces, eso quiere decir que Dios quería que las palabras registradas de esa sección se conviertan en la apertura de su libro de revelaciones contemporáneo. Y podemos hacer un ejercicio súper fácil. En nuestro volumen de Doctrina y Convenios, podemos revisar la tabla cronológica de materias donde aparece fecha, lugar y secciones. Esto está por fecha, en orden cronológico. Entonces nosotros podemos ver que la sección 2 de Doctrina y Convenios es la primera revelación por fechas. Dice septiembre de 1823. Pasamos por la sección 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, 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 hasta llegar a casi 2 años después. Nos vamos a noviembre de 1831. Perdón, son más de 2 años. Estamos hablando, es muchísimo más. Es de 1823, que es la primera. La siguiente sección es 1828. Existe esta brecha. Pero eventualmente, después de muchísimas revelaciones, llegamos a 1831, a noviembre, donde se da la revelación en Hiram, Ohio. Ahora, si hablamos del año 1831, estamos hablando de que incluso ya estamos a casi 2 años de la restauración de la iglesia. Esta revelación se da en una conferencia. Y vamos a leer parte del encabezado. Doctrina y Convenios, sección 1. Revelación dada por medio de José Smith el profeta el 1 de noviembre de 1831 durante una conferencia especial de los élderes de la iglesia efectuada en Hiram, Ohio. Ahora, en casa, como les dije, pueden leer todo el encabezamiento y sacar todas las cositas que necesitan de ello. Conmigo. Lo que notamos aquí es que tenemos que mantener una idea en la cabeza cuando leemos esto. La iglesia ya está organizada, tiene algún tiempo, más de año y medio de estar organizada, y se da esta revelación, pero se la considera oportuna por el Señor que sea la introducción de nosotros a la revelación moderna. Así que las cosas que aprendamos aquí, las cosas que vamos a leer en adelante, son lo que considera el Señor que debemos entender primero como base para luego pasar por las demás. Vamos a las Escrituras. Y como en la mayoría de los estudios, vamos a empezar por el versículo 1. Dice lo siguiente. Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel que mora en las alturas y cuyos ojos están sobre todos los hombres. Sí, de cierto digo, escuchad, pueblos lejanos, y vosotros, los que estáis sobre las islas del mar, oíd juntamente. Lo primero que leemos aquí es un llamado no de atención, sino a la atención. Se nos manda a estar atentos, se nos manda a escuchar y a prestar atención. Entonces vamos a ver qué son las cosas que el Señor considera a las que debemos prestar atención. Versículo 2.
Porque en verdad la voz del Señor se dirige a todo hombre y no hay quien escape, ni habrá ojo que no vea, ni oído que no oiga, ni corazón que no sea penetrado. Y aquí ya empezamos, ahora sí, con una advertencia. Estas cosas llegarán a todos, eventualmente. ¿Ok? Nosotros sabemos que a la venida de Jesucristo toda rodilla se doblará, toda boca confesará que Jesús es el Cristo. Entonces, tal vez en este momento alguien decida creer, decida hacer caso, decida no hacer caso, decida no creer. Para el Señor es irrelevante porque al fin todo se va a cumplir. Y esta es la advertencia que se hace. Ahora, pasemos al versículo 4, dice lo siguiente. La voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos, a quienes he escogido en estos últimos días. Y aquí es donde me gusta bastante lo que tiene que decir. Habla de esta voz de amonestación que va a llegar a todos por boca de sus discípulos. Y la pregunta es, ¿de qué discípulos está hablando? Los primeros que a mí se me vienen a la cabeza son obviamente José Smith y todos sus amigos que estaban en esa ocasión y que fueron la primera voz. Yo cuento ahí la voz de Moroni, de quien se profetizó que volaría por en medio del cielo otro ángel con el evangelio sempiterno para declararlo a las naciones. Veo a José Smith, que fue instrumento en las manos del Señor. Pero cuando yo leo este versículo, yo lo veo a los profetas modernos. Veo a nuestro amado presidente Nelson hablándonos con esa sonrisa dulce. Lo veo al presidente Uchtdorf, bueno, ahora Elder Uchtdorf, pero lo veo a él, lo veo al presidente Eyring, veo al presidente Ox, la forma en la que ellos nos hablan, cómo escriben aún en redes sociales. Todas estas palabras, estas voces de amonestación de sus discípulos, pero no son exclusivamente ellos. Yo escucho en esto, pienso, me imagino, mi imaginación, aún la inspiración nos lleva a pensar en mi obispo, mi maestro de escuela dominical, quien sea, a los hermanos que suben, como yo, los videos a YouTube con estas enseñanzas. Viene la voz de amonestación por medio de sus discípulos y llegarán a todos. Ahora, más adelante en las escrituras, como les decía, esto es una advertencia, porque más adelante hablan de que va a venir el día del Señor, que va a venir a recompensar a cada hombre según sus obras y que va a medir a cada persona. Se habla de que la voz del Señor se escuchará hasta los extremos de la tierra y se hace la advertencia una y otra vez de prepararnos. Ahora, el versículo 13 habla inclusive de que la ira del Señor está encendida y su espada es limpiada en el cielo. Yo escucho esas cosas y pienso en que más nos vale arrepentirnos. Uh, y puede sonar un llamado de atención fuerte. Vamos a ver específicamente lo que dicen los versículos 14, 15 y 16. Leamos. Y será revelado el brazo del Señor y vendrá el día en que aquellos que no oyeren la voz del Señor, ni la voz de sus siervos, ni prestaren atención a las palabras de los profetas y apóstoles, serán desarraigados de entre el pueblo. 15. Porque se han desviado de mis ordenanzas y han violado mi convenio sempiterno. Y el 16. No buscan al Señor para establecer su justicia. Antes todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo, y cuya sustancia es la de un ídolo que se envejece y perecerá en Babilonia. Sí, Babilonia la grande caerá. Estas son duras advertencias y yo quisiera centrarme en algo que me llamó mucho la atención y es que el versículo 15 dice específicamente que se han desviado de sus ordenanzas y han violado su convenio sempiterno. Ahora, mi pregunta para ustedes,
A veces cuando leemos cosas así, nosotros pensamos, nosotros los de la iglesia estamos bien, allá los del mundo que están mal. Aquí habla de los que se han desviado de sus ordenanzas, de los que han violado su convenio sempiterno. La gente del mundo va a ser juzgada, obviamente, igual que nosotros, de acuerdo a lo mejor de su conocimiento, pero la gente del mundo no ha hecho convenios. Somos nosotros los que hemos hecho convenios, convenios sempiternos, en el caso de los que hemos entrado al templo. Ahora, ¿qué significa desviarse de sus ordenanzas o violar sus convenios? Pregunta para nosotros, pregunta para nuestra familia, ¿de qué forma nosotros hoy violamos nuestros convenios sempiternos? ¿Qué son las cosas que estamos haciendo que nos desvían de las ordenanzas? Y cuando habla de las ordenanzas, ahí sí cuenta eh, el bautismo, la confirmación, el recibir el sacerdocio. Entonces pensemos y conversémoslo en casa y en familia. ¿De qué manera nosotros, no el mundo, no un hermano de la iglesia que yo lo conozco, que lo tengo bien visto, que es mala gente? ¿De qué manera yo me estoy desviando de los convenios? ¿Y de qué manera la advertencia es para mí? ¿Qué debo hacer yo para no caer en la ira del Señor que está encendida? Ahora, algunas cosas más. El versículo 16 menciona que no buscamos al Señor, sino que andamos por nuestro propio camino en pos de la imagen de nuestro propio Dios. Y nosotros podríamos pensar, no, yo no creo en ningún otro Dios, eso son cosas de los, qué sé yo, de los antiguos egipcios, de, qué sé yo, de culturas arcaicas antiguas. Yo no. Pero nosotros podríamos muy bien pensar, aquí nos da la clave, dice cuya imagen es a semejanza del mundo, cuya sustancia es la de un ídolo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros idolatramos hoy? Probablemente no sea Baal, ¿no es cierto? Como las civilizaciones antiguas. De pronto no va a ser algún becerro de oro como cuando los israelitas se volvieron locos, cuando se fue el profeta. No va a ser algo así, pero nosotros sí tenemos cosas que ponemos a veces por delante de Dios, que están más arriba en nuestras prioridades. Puede ser una persona, puede ser cualquier cosa, realmente. Y pongámonos a pensar. Si, por ejemplo, para mí fue más importante un domingo ver un partido de fútbol porque era la final, porque no me lo podía perder, porque es mi equipo, y para mí ese domingo más importante que dedicar olor grato a Jehová, si fue más importante para mí que estar pendiente de mi reunión, de mis reuniones de la iglesia, si fue más pendiente para mí que estar pendiente, que aprender de las escrituras o hablar de ellas en casa o en familia. Entonces, ese partido de fútbol, ese equipo de fútbol, se vuelve en mi Dios. Y me les estoy cargando ahorita de pronto mucho a los fans del fútbol, pero es solo un ejemplo. Hay un sinnúmero de cosas que pueden ocupar nuestro tiempo y nuestra atención por encima de los convenios que yo he hecho con Dios. Puede ser una atención malsana o irreverente a las redes sociales en el día del Señor o en cualquier otro día. Si por ejemplo un muchacho está viendo Facebook o Instagram o TikTok en lugar de estar prestando atención a su maestro o maestra de seminario, para él ese teléfono o esa tablet, esa red social es su Dios y se vuelve más importante que los convenios, que las ordenanzas del Evangelio que hizo con el Padre Celestial. Entonces tengamos mucho cuidado, detectemos cuál es ese Dios falso al que yo me estoy dedicando y por el que estoy haciendo a un lado al creador de todas las cosas.